Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tratar la clase de salud y religión. Vamos a tener algunas consideraciones generales, como es, en el Perú es el 9º país más religioso del mundo con 86% de creyentes. La religiosidad del médico influye en sus actitudes frente a decisiones terapéuticas y bioéticas. Se debería evaluar un método para evitar que el compromiso religioso de los galenos influya en sus decisiones clínicas. En las últimas décadas ocurrieron importantes transformaciones en el mundo, no solo en la vida económica, política y social, sino también en las condiciones de vida y de la salud de la población, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Las transformaciones se produjeron como resultado de la globalización de la economía mundial, de la crisis social y económica. Ello produjo reducción y reformulación de las funciones y categorías profesionales, de las políticas sociales, económicas y sanitarias. De tal manera existen nuevas filosofías de administración, control y gestión de la reproducción de bienes y servicios. En consecuencia de todo lo hablado, se produjo un cambio en los estilos de vida y niveles de ingreso de la población. Estos cambios imponen una necesidad constante de innovación y adaptación a una nueva realidad en las organizaciones. En el imperio incaico había la imposición del dios Sol en las diferentes áreas o regiones. El sacerdocio estaba obligado a cumplir las reglas. No fue infrecuente que un político o un militar arrogante imponga su propio dios. Existían las mitologías locales que estaban relacionadas con la salud y con la enfermedad. De esta manera se formó centros de artes curativas. Vemos que en el norte existía el santuario con el culto a la diosa Umiña. Era una diosa representada en forma de una cabeza humana que era prácticamente toda esta representación hecha a base de pura esmeralda. El pueblo tenía una creencia y fe en esta diosa. Es así que al santuario acudían y peregrinaban la gente de todo el imperio incaico y además de otros lugares del mundo. Todos ellos en pos de buscar la salud. Los sacerdotes realizaban los cuidados médicos y asimismo hacían los sacrificios a la diosa, con el fin de conseguir la salud de los pacientes que acudían a ese santuario. En Yamó, que está a una altura de 3.466 metros sobre el nivel del mar, había el templo de Acavilca y de Guarivilca. Los sacerdotes que ahí curaban eran lisiados. Ahí iban generalmente los pacientes que también eran lisiados y tenían fe de ser curados. Vemos así que en la costa central, al sur de Lima, tenemos las ruinas de la ciudad santa de Pachacamac, dedicada al dios Sol, que reinaba sobre la salud y bienestar de la comunidad. Ahí también llegaba multitud de peregrinos a pedir salud. En el centro del imperio incaico se ve pequeños templos y oratorios de las antiguas religiones locales. Estos oratorios eran manejados por un sacerdocio independiente llamado
Huanca, Guarimaj, eran los que hablaban por el Huaca. En el Cusco se dice que habían más de 450 oratorios con diferentes nombres. Cada individuo hacía su propia devoción y ceremonias cuando se encontraba enfermo. Inclusive dice que hay más oratorios, pero los principales se han contado 450. Existían curanderos, médicos independientes, brujos, hechiceros, adivinos, todos relacionados con la salud y con la enfermedad. Se dice que en ese tiempo no había buena organización en la salud pública. Todas las culturas, aún nuestros grupos étnicos más científicos y avanzados, recurren a un sistema de pronóstico. Pronóstico viene de pro, antes de, noxis, conocimiento. El pronóstico es usado en todos los sistemas de adivinación. La adivinación para ver el pronóstico de la enfermedad. El sistema de adivinación tiene principios de magia y de ciencia para poder hacer predicciones sobre la salud de las personas. El pronóstico basado en hecho actual o real se llama deducción lógica, racional, y es el pilar fundamental de la ciencia. El pronóstico basado en suposiciones sobrenaturales va a formar parte de la adivinación. Tenemos así las categorías de los sistemas adivinatorios. Presagio se basa en observaciones previas. Si tal cosa ves, tal cosa sucederá. Es la base lógica para muchas deducciones adecuadas y constituye la esencia de la observación científica. Tenemos también los sortilegios. Se encuentran en el ámbito de la suerte, del azar. Están ordenadas por fuerzas sobrenaturales del ambiente mágico y religioso. Augurios. Los augurios son las previsiones sobre hechos observados en la naturaleza. Por ejemplo, para ello usan el cuy, ven el vuelo de las aves, ven la clara de huevo, por ejemplo, en un recipiente con agua. Entonces, de esa manera augurian sobre lo que va a venir, lo que se va a presentar en la persona. Las categorías y denominaciones. Vemos en la medicina mágica religiosa el panorama de la medicina en el antiguo Perú. Los curanderos se llamaban Camasca, los que curaban el corazón Sancoyoj, los sacerdotes Alcos, que consultaban con los dioses menores. Tenemos los soñadores o Moscó, que cuando acudían a ellos los pacientes, si era por ejemplo un hombre, le pedían que lleve una bolsa de coca, y si era por ejemplo la mujer, le pedían una prenda de vestir. Los hacían dormir sobre la prenda de vestir o sobre la bolsa de coca en el santuario. Luego decían que se habían soñado y la interpretación de esos sueños estaba relacionada con la enfermedad. Los hechiceros o cuiricuj, que usan el cuy, y así de esa manera curaban. En la ceremonia de Pachacuj usaban la araña. Los Ayatapuj hablaban directamente con los muertos. Echecó adivinaban después de ingerir alcohol y coca. Los Hachus adivinaban con granos de maíz. Los Virapiricos
adivinan con el humo. Los Kalpariku con animales sacrificados. Ichuri viene del derivado del Ichu, mitológico, y está relacionado con el bienestar de las personas. Bienestar y la salud. ¿Quién realiza esta ceremonia mitológica? Las personas que se consideraban santas, las personas que podían confesar. Tenemos también los huacahués, médicos, filósofos, que se dedicaban al estudio de las ciencias divinas, a la vida mística y al comportamiento chamánico. Para crear una categoría al médico o al cirujano, se usa estos términos, ¿no? Hampi es igual a medicina, Kamayo, el que practica algo, Chukri, tipo de herida. Así tenemos que el Hampi Kamayo es el médico y el Chukri Hampi Kamayo es el cirujano. El curandero y el médico eran sentenciados a muerte si no curaban bien al paciente o si el paciente se moría, eran sentenciados a muerte. Tenemos ejemplo de ello al fray Diego de Ortiz, que era un sacerdote español. Este sacerdote español era bien amigo del Inca Tito Cusi, que era el heredero del trono de Atahualpa. Se dice que el Inca Tito Cusi hizo bastante ejercicio, luego se expuso al frío, tomó bastante chicha y luego presentó un dolor torácico. Se complicó y tuvo una insuficiencia respiratoria severa. Se dice que fray Diego, que era el amigo, en son de poder hacer algún bien para Inca Tito Cusi, le dio huevo con pimienta. Pero resulta que el Inca Tito Cusi, por este hecho de haber hecho ejercicios, después expuesto al frío, la chicha, todo, murió. Inmediatamente, fray Diego de Ortiz fue torturado, ¿no? Y también lo mataron porque lo consideraron el culpable de la muerte del Inca Tito Cusi. A fray Diego de Ortiz se le considera el mártir de la religión cristiana en el tiempo de la conquista. Pachacute cambió las leyes sacerdotales y dijo que cualquiera que esté dotado podía curar. Por lo tanto, todo el que pertenecía al Ayllu, los hijos del rayo, las embarazadas solteras tenían un privilegio, los gemelos o los niños que nacían con un defecto físico. Las autoridades elegían al curandero o al hechicero. Con el derecho de Pachacute, los enfermos mentales, los ociosos, los vagabundos, los inútiles, trabajaban como adivinadores, curanderos y hechiceros. Tenían la protección divina del rey Huiracocha. Los hechiceros de esta manera conseguían los pacientes porque tenían esa protección divina del Huiracocha. ¿Y qué se produjo con esta acción? Va a disminuir el poder del sacerdocio, ¿no? Sin embargo, se ve que contribuyó a la economía de ese entonces. Situación similar pasaron los romanos en el año 60 a.C. A pesar de todo, la medicina inca tiene un componente empírico racional dentro del cuadro de magia y religión.
El médico nativo, guiado por conceptos racionales, curaba heridas con sustancias tópicas. Se ve que usaban férulas en las fracturas, hacían trepanaciones craneanas, succión de abscesos, masaje y otros. No todo era brujería. Sí existía el curandero indígena con el poder mágico religioso. En ese momento también había una desorganización de la profesión médica. En el mundo moderno también se ve conceptos mágicos utilizados en el tratamiento de algunas enfermedades. El curandero se rodea de la magia para aplicar procedimientos terapéuticos racionales y efectivos. El médico, el chamán, el curandero, el hechicero, el brujo forman parte de nuestra medicina tradicional. No hay evidencia de una verdadera organización científica del pensamiento médico. Por ello, las técnicas y procedimientos terapéuticos variaban. Así, lo irracional y mágico y de la ciencia médica de los incas tuvo grandes éxitos. A pesar de esa desorganización, a pesar de usar bastante la medicina irracional y mágica, se ve que en el tiempo del Imperio Incaico hubo éxito. En el Imperio Incaico, todas las variables del clima van a formar una variedad de climas en el Imperio Incaico y había los conocimientos de la climatología médica. Había bastante relación entre el clima y la especie humana. En el territorio tan extenso había un laberinto de climas y así vemos que los yungas era un clima caliente con poca llovizna. El hombre moderno tiene conceptos sobre lo que es la altura sobre el nivel del mar, la concentración del oxígeno, la influencia de la temperatura, de la humedad, la presencia de insectos portadores de las enfermedades, las horas luz y la radiactividad ambiental. El conocimiento climatológico Pachacútec aplicó a la milicia, de tal manera que los soldados de la sierra los llevó hacia la costa. Eso se llamó la política demográfica. Trasplantaban poblaciones enteras hacia las regiones conquistadas. Esas regiones se llamaban mitimaes. El imperio incaico va desde la cordillera de los Andes, del Ecuador a Chile, Océano Pacífico y el Amazonas, hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar. La latitud y la altitud son factores determinantes. Las culturas serranas, con el comercio, la política militar, en territorio costeño es diferente, ¿no? Por ejemplo, en la costa vemos la presencia de malaria, leishmania, amebiasis, shigella. En la altura, sin embargo, vemos el frío, la verruga, el tifus. Este intercambio o migraciones de comunidades de la costa, de la sierra a la costa, era necesario en el progreso de la economía. El yunga era en los valles bajos de la costa, era un clima caliente. El quechua en las grandes alturas.
el Colla en las mesetas más altas y frígidas de los Andes. Físicamente el Colla era el hombre más fuerte porque estaba ambientado a vivir en zonas más altas y frígidas. Así podemos ver que en la medicina tradicional hay variabilidad de las regiones del Perú y por lo tanto se verá diferente comportamiento humano en los diferentes climas descritos, como es la costa, la altura y las mesetas frígidas de los Andes. El cirujano, vamos a ver ahora medicina y cirugía. El cirujano estaba bien equipado en cuanto a material y a su preparación intelectual. Los curanderos para curar y hacer sobrevivir también. Así hacían succión de pus o debridación de un absceso. ¿Quién lo hacía? Los hechiceros. También hacían el masaje con el cuy, con flores, con coca o con maíz. De esta manera proporcionaban salud a los pacientes. Baños medicinales usando enemas, líquidos en la uretra, soplos de humos. Sangría para sanar o disminuir el dolor. Usaban suturas, ligaduras y hacían hemostasia con torniquete y compresión. Se ve antiguamente que los europeos traen al Perú métodos usados por Dioscórides, como hemos visto, que era un médico griego que usó la palabra por primera vez de anestesia y tuvo conocimiento de las plantas y especialmente de la mandrágora, que es la planta representativa de la anestesia. Igualmente el opio, el uso de bebidas alcohólicas. Entonces aparece la anestesia como ciencia a fines del siglo pasado. Y con el avance de la anestesia también se ve que avanza también la cirugía. Los hechiceros peruanos tenían conocimiento de lo que era una herida y una úlcera. Vamos a ver actos quirúrgicos ritualísticos, como es la perforación ritualista de las orejas a los adolescentes que iban a ser los nuevos guerreros. La hacían en el festival del Capas Raimi. También había la perforación del cartílago nasal para colocar ornamentos. Escarificación de la cara para la belleza en la mujer y en los hombres para determinar algunos rasgos especiales. Usaban la obsidiana. Igualmente hacían trepanaciones de cráneo y se ve que eran expertos haciendo prótesis dentales usando bastante el oro. Se castigaba a los criminales con porras y rocas, de tal manera que con estas porras y estas rocas podían morir. En algunos casos quedaban sobrevivientes que eran cuidados por los curanderos. Por ejemplo, a la persona criminal o a la persona que recibía el castigo, le tiraban una roca pesada sobre el tórax. Ese era el castigo. Si sobrevivía, ¿quién lo cuidaba? El curandero. En cuanto al instrumental quirúrgico, usaban el cuchillo de obsidiana, acá vemos,
que era cuchilla de dientes de ballena. El tumi cortaba las partes blandas. Había sutura de partes blandas. Había instrumental de cobre. Mandíbulas bivalvas para extraer las espinas o cuerpos extraños. Trataban igualmente las enfermedades infecciosas que se producían por la insalubridad y por la presencia de mosquitos. Las epidemias de las llamas y alpacas, que en un tiempo eran numerosas en gran porcentaje, solucionaron sacrificando a las llamas y a las alpacas y luego las enterraban. De esta manera acabaron con la epidemia. Usaron como veneno la secreción de una pierna infectada de un guerrero muerto, por ejemplo. Usaban sus flechas con esta secreción y de esta manera atacaban al enemigo. En la transculturación se han perdido elevados valores espirituales de la cultura incaica. Los léxicos quechuas del siglo XVI contienen términos de interés médico y traducen conocimientos neurológicos y psiquiátricos, que vamos a ver más adelante. Existían conceptos precisos de las actividades intelectuales, como el pensamiento, el recuerdo, la memoria, la imaginación, el entendimiento y otros. Acá vemos los términos derivados de la raíz yuya, que no tienen un sustrato o lugar anatómico. Por ejemplo, yuya significa alma racional, yuyana, imaginación, yuyaini, entendimiento, yuyerini, recordar. Sinónimos como el humahapi, memoria, humaltag o yuyani, entendimiento. Asimismo, vemos la expresión de los estados de ánimo, como el yaquín, que es tristeza, checnicuy, odio, munay, amor, manchay, miedo, cusi, alegría, piñacuy, enojo. También grados de capacidad mental, como es maricú, agudo del ingenio o buen ingenio, soncoyo, inteligente, capaz, amauta, sabio, yuya, cuerdo, upa, necio, chusaj, sonco, idiota, yachapú, que sabe de todo. Vamos a ver también que expresaban los cuadros psicóticos, como pantacá, que es el turbado, utej, loco, utej, piña, loco furioso, poques, bobo inocente, yuyaita, japini, recobra la razón. Ahora vamos a ver los ensueños. Muspani o muscuni, soñar. Atitapia, muscuita, son sueños abdominales. Atimuscoy, son sueños malos, pecaminosos. Muspaitán, rimani, que habla disparates mientras duerme. Intoxicación alcohólica. Intoxicación alcohólica se refiere a los trastornos producidos en el sistema nervioso, ¿no? Acá vemos el ACA, Vixa, aficionado a beber, Sinja, mareado o semiborracho, Chumani, marearse o mareo, el Upi Yaspani, perder el juicio bebiendo.
Los estados de conciencia. Puñuy, somnolencia. Puñutukuni, hacerse el dormido. Muscalini, cabecear. Richakuni, despertar. Richapayani, vigilia prolongada. O sea, se podría decir insomnio también. Kuchikuni, insomnio. Richarini, despertar con espanto, sobresaltado, ¿no? Vamos a ver sobre la pérdida de conciencia. Chirayani, Huachtayaipi, aparentar inconsciencia. Chancapura, desvanecimiento. Sonkoy, pitín, desmayo con pérdida de conciencia. Churakayani, pérdida de conciencia por traumatismo encefalocraniano. Wanyukayani, coma profundo. Kausarini, recuperar la conciencia. Yuyaychika unkoy, apoplejía. Nenchayapuj unkoy, enfermedad periódica o episódica. Eso es todo lo que vamos a hablar hoy día de salud y religión y los aportes de términos quechuas en el Imperio Incaico. Muchas gracias.